La palabra que voy a compartir en esta mañana se titula Héroes enlodados. Héroes, ¿qué? Enlodados. Es decir, que están untados de lodo. Y antes de comenzar, yo quiero preguntarte, para ti, ¿qué es un héroe? ¿Cuál sería tu definición de héroe? Creo que para la mayoría de personas héroe es alguien que está por encima, que tiene como superpoderes o que ha hecho hazañas. Creo que por ahí va más el tema, ¿verdad? Y relacionamos héroes con las personas que admiramos, con las personas que han llegado a donde nosotros queremos llegar, que han logrado muchas veces lo que nosotros queremos. Y no está mal, pero yo quiero hablarte hoy de otro tipo de héroes. Y para eso quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32. Los versículos que vamos a leer se conocen como el salón de la fama de la Biblia, de los héroes de la Biblia, de los héroes de fe. Y por eso el título de la palabra, héroes enlodados. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Si tienes Biblia a la mano, hoy ya, gracias a Dios, tenemos pantallas. Bendito Dios, ese espíritu inmundo de la tecnología que nos quiere sabotear. Pero es bueno también no solo que te fíes en las pantallas de acá, sino que puedas leer tu propia Biblia. Porque a veces cuando estamos leyendo empezamos a encontrar cositas que el predicador no dice, pero que Dios me las muestra ahí cuando estamos leyendo. ¿Qué más? A ver, me voy a ir a la Reina Valera porque tengo acá otra versión. Dice, ¿y qué más digo? Pregunta, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, mira lo que hicieron, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando uno lee estas frases, uno de verdad dice, ¿estos son qué? Héroes, porque está describiendo hazañas, proezas. Está hablando de gente que hizo cosas extraordinarias, sobresalientes. Pero yo he aprendido, y este mensaje yo lo tracé el 24 de diciembre, cuando estaba regresando de Barranquilla. Yo prediqué el 23 en Barranquilla, el 24 de la mañana venía para Bogotá. Y en el avión estaba estudiando el capítulo 11, me puse a leer en el avión el capítulo 11. Y me llamó la atención cuando empieza a hablar de los héroes. Y la mayoría de esos que nosotros leemos ahí, en realidad, o sea, todos son héroes. Pero me llamó la atención uno, Sansón. Porque que Sansón aparezca en la lista de los héroes, en el staff de la fama de los judíos, uno tiene que empezar a hacerse preguntas. ¿Por qué Dios lo colocó allí? Yo este año cumplo 39 ya. Se está burlando de mí, es mayor que yo. Yo ya dije que cuando cumpla 40 me voy a dar un retiro para encontrarme con mi otro yo. Pero a esta edad yo aprendí algo, y es que un héroe no es solamente la persona que nunca se equivocó. Que un héroe no es solamente la persona que tiene éxito, que tiene logros. Y yo estoy convencido que un héroe no es el tipo de persona que siempre conquistó y nunca falló,
sino que es el tipo de persona que llegó a conocer el abismo del fracaso, pero se levantó, corrigió y hoy está de regreso y encaminado en la ruta correcta. Para mí, los héroes que nos vendieron y que nosotros como sociedad tenemos, o los estándares que hemos colocado, a veces parecen muy injustos. Porque un héroe es como una persona intachable. Y tú y yo sabemos que en la práctica de la vida, en la realidad de la vida, cada uno de nosotros nos hemos equivocado. Cada uno de nosotros hemos fallado, hemos cometido errores graves, otros no tan graves, pero sin lugar a duda nos colocamos de pie y la gran mayoría de nosotros estamos de regreso y estamos encaminados, apuntando en la dirección correcta. Entonces no podemos hablar solo de héroes y referirnos a ese tipo de gente que tiene éxito, que tiene logros, que tiene resultados, que tiene frutos, que ha hecho cosas sobresalientes y que nunca se equivocó. ¿Por qué hablamos de héroes de esa manera? Porque creo que siempre es más fácil hablar de alguien que nunca se equivocó. Pero cuidado, cuidado. Y déjame hacer una aclaración acá. Que nunca se equivocó delante de nosotros. Que nunca se equivocó de una manera quizás escandalosa. Que nunca dejó ver sus errores. O que nosotros no nos enteramos de sus errores. Porque de algo yo estoy seguro, y es que ninguno de ustedes, incluyéndome yo, podría levantar la mano y decir: yo siempre he estado bien, siempre he acertado en mis decisiones, nunca me equivoqué, jamás. Y si lo haces, tendría que hacerte el llamado a arrepentimiento. Porque todos nos hemos equivocado. ¿Es así o no es así? Entonces lo digo, ¿sabes por qué? Porque a veces cuando se habla de ese tipo de gente, y en especial de su éxito, queremos como colocar personas o idealizar a los héroes de nuestros días. Pero hay otros héroes. Escucha, hay otros héroes. Y son aquellos que conocieron el error, que conocieron el fracaso, y que incluso llegaron a conocer la quiebra, una separación, un pecado, que echaron a perder algo en su vida, que arruinaron un matrimonio, que arruinaron una empresa, que pecaron, pero como dije al principio, se levantaron, corrigieron y están de regreso encaminados. Esos son héroes también. Y por eso he titulado Héroes Enlodados. Y a veces a nosotros nos cuesta, fíjate que cuando alguien va a hablar de una persona exitosa, pero que tuvo una caída, uno escucha frases como: sí, lo logró, está bien, le está yendo bien, pero lo que usted no sabe es que yo lo conocí, Juan. Y yo pregunto, ¿por qué cuando conectamos el presente de bendición y el futuro de bendición de una persona tenemos que relacionarlo a lo que él hizo en el pasado? Y esa es la muestra de que a nuestra sociedad le cuesta aceptar que hay héroes que se enlodaron en algún momento, que tienen su traje de héroe quizás todavía enlodado, y que algunos ya lo pudieron lavar. Y basado en esto, en la vida de Sansón, yo quiero hablarte 4 cosas esta mañana. ¿Por qué en la vida de Sansón? Porque Sansón aparece ¿en dónde? En la lista de los héroes de la fe del pueblo de Israel. Dios metió a Sansón allí. ¿Y por qué escogió a Sansón y no a David? Porque el pecado de David pudo ser más grave que el pecado de Sansón, pero no tuvo tanto escándalo como el pecado de Sansón, porque recuerda que Dios a David lo trató en privado. Nosotros nos enteramos porque quedó registrado, porque Natán vino, lo confrontó, él se arrepintió, se humilló delante de Dios, pero nosotros nos enteramos. Pero lo de Sansón fue visible a los ojos de todos. Todo el mundo supo que Sansón cayó con Dalila. ¿Se acuerdan la historia de Sansón y Dalila?
Y Sansón jugaba y les decía: es esto, y seguía jugando. Sansón, los filisteos contra ti. El tipo salía, pero hubo un día donde le falló. Y dice Jueces que lo vinieron los filisteos, lo atraparon y le sacaron los ojos. Pero Sansón, la historia de Sansón no termina como un hombre sin ojos, sino que la historia de Sansón termina como un hombre restaurado que terminó cumpliendo su propósito, porque Sansón terminó destruyendo a los filisteos. Ciego, pero terminó viviendo su propósito. Y ahí es donde yo veo que el prototipo de héroes de Dios es diferente al nuestro. Primera cosa que quiero hablarte basado en este pensamiento: hay esperanza para ti. Gracias por el entusiasmo de 3. Hay esperanza para ti. Parece increíble que entre tantos nominados a ser héroes de la Biblia apareciera Sansón. Y esto definitivamente, que Sansón esté allí, tiene que ser una inspiración para mí. Tiene que ser una inspiración para tu vida. La lista de héroes de la fe no incluye solamente personas intachables. Dios no colocó en los héroes de la fe personas que nunca cayeron o fallaron. La lista incluye personas con escándalos graves, escándalos que a la farándula de sus días llamaron la atención, tuvieron impacto, como el escándalo de Sansón. Pero me llama la atención y me gusta, me ministra, me libera, me bendice que Sansón, a pesar de su caída con Dalila, aparece en esta lista. Señores, oh sorpresa. Y oh sorpresa lo digo para los religiosos, porque muchos religiosos, si hubieran vivido en los días de Sansón, no aceptarían que Dios colocara a Sansón en una lista como esa. Pero esta mañana estaba meditando y pensaba por un momento: ¿qué hubiera sido del pobre Sansón si hubiera vivido en nuestros días con el Facebook, el Twitter, Instagram y WhatsApp? ¿Qué hubiera sido del pobre Sansón si hubiera vivido en la época en que nosotros vivimos? ¿Será que lo hubiéramos dejado levantar? ¿Será que Sansón en nuestros días hubiera tenido oportunidad de ser restaurado? ¿Será que hablaríamos de Sansón hoy todavía? ¿O cada vez que se hablara de las hazañas de Sansón, saldría el religioso de turno a decir: ese Sansón que va, que Dios lo está usando, pero cayó con Dalila? Porque a nosotros nos cuesta. Pero ver a Sansón allí, hermano, ver a Sansón allí es un golpe para los religiosos, pero también es un golpe para los jueces implacables. Y tremendo lo que hizo Dios, porque Dios le metió a uno que pecó, y que su pecado no fue privado, sino que su pecado fue ¿qué? Público. Y Dios se lo metió en la lista de sus héroes. Yo quiero en este día compartir de alguien que está en el salón de la fama de la Biblia, en el pasaje de los héroes de la fe. Un hombre al que Dios metió allí y se encargó de dejarlo registrado para darnos una enseñanza. Dios metió a Sansón en esa lista para hablar a tu vida hoy. Dios colocó a Sansón en la lista de los héroes de la fe, en la lista del salón de la fama, para hablarte hoy 2019 a ti, comenzando el año, y decirte lo siguiente: a pesar de tus fracasos, a pesar de tus pecados, a pesar de tus caídas, a pesar que tu vestido está enlodado, tienes derecho a cambiar tu historia. Y a eso vine yo esta mañana. Tienes derecho a cambiar tu historia. Tienes derecho a corregir y levantarte y terminar con una historia mejor. Quiero que le digas al que está a tu lado: no sé si has fallado, no sé si has pecado, no sé si estás enlodado, pero lo que sí sé es que tú tienes derecho a cambiar tu historia. Y mereces oportunidades para cambiar tu historia. Abrázalo, dile: y no voy a ser yo quien te detenga, quien te condene. Yo seré un aliado en tu recuperación.
Y esta iglesia es casa de héroes enlodados. Si Dios no quisiera dejarnos esa enseñanza de que a pesar del pecado, los fracasos, tenemos derecho a cambiar nuestra historia, pregunto yo, entonces, ¿por qué el nombre de Sansón aparece allí? Yo estoy seguro que lo que Dios nos quiere decir a través del nombre de Sansón en esa lista es lo siguiente: hay esperanza para ti que fallaste. Hay esperanza para poder levantar una vez más la empresa que echaste a perder. Hay esperanza para poder restaurar tu vida emocional. Hay esperanza para restaurar tu vida relacional, tu vida financiera. Hay esperanza para ti que tienes un ministerio, un llamado y quizás estás caído. Hay esperanza para que te pongas de pie y la historia no termine con un hombre sin ojos, sino que la historia termine con un hombre que cumplió el propósito para el cual Dios lo colocó en la tierra. Permíteme hablarte como profeta de Dios. Tu historia actual es solo un capítulo de tu vida. Tu historia de ayer es un capítulo, pero todavía te quedan muchas hojas por delante y vamos a cambiar la historia, no solo de nuestra vida, sino de nuestras familias y de nuestras generaciones. Tú tienes derecho a cambiar tu historia generacional. Dije, tienes derecho a cambiar tu historia generacional. Y hay esperanza para ti que fallaste. El año que terminó, tuve una experiencia extraña con algunas personas de la iglesia. Y es que tuve que casi que reevangelizar a algunos que se habían ido, porque en su mente, cuando fallaban, decían: yo no soy digno de estar en esa iglesia, allá todos son santos. Y me lo dijo una persona que regresó. Me lo dijo: pastor, es que cuando yo iba, yo veía a todos los hermanos también, sus familias, levantando las manos, que yo me empecé a sentir tan poca cosa que decidí irme. Y entendí dos cosas cuando él me estaba hablando. La primera, que el cristianismo en muchos lugares es una farsa y una mentira, porque estamos vendiendo una cara de perfección que ninguno de nosotros tiene. Y al vender una perfección que ni yo ni tú tienes, le estamos colocando una carga al que está viviendo en el error, al que está luchando con su debilidad, y le estamos diciendo como que tener una debilidad es ser tentado o pecar es lo anormal, cuando es lo normal que todos nosotros somos débiles, fallamos, y los que estamos de pie es por gracia exagerada, por un amor que ni siquiera sabemos explicar cómo Dios nos tiene de pie. Y lo segundo que yo entendí cuando lo escuché hablar a él es que tú no tienes que huir de tus debilidades. Lo segundo que yo entendí es que hay gente que parecen santos, pero están en construcción. Y si me permites agregar una tercera cosa que entendí, es que el cristianismo de hoy se convirtió en gente que se cree juez para juzgar pecados diferentes a los que ellos practican. Entonces los jueces que tenemos hoy dentro del cristianismo, los jueces que tenemos hoy dentro de una aparente religiosidad, es gente que peca como tú y peca como yo, con dos cosas: que pecan diferente y que sus pecados no se han hecho públicos. Entonces la mayoría de jueces del evangelio, por favor dame tu corazón, la mayoría de jueces religiosos que son implacables y que levantan el estándar de la justicia y el castigo divino. Y ojo, porque yo no estoy dando una licencia para pecar, pero hay gente que se vistió de juez y están sentenciando. Te lo voy a decir por qué: porque alrededor de ellos hay una manta blanca que se llama gracia, que no ha permitido que se vea lo que hay adentro. Pero el día que Dios quite el mantel de la gracia y vean lo que ellos son, esos que juzgan y que condenan y que te señalan y que no le dan oportunidad a nadie para recuperarse, esos mismos se van a tirar a decir: por favor, ten misericordia de mí. Todos somos humanos y nos equivocamos. Porque es que somos jueces cuando lo nuestro no es público. Somos implacables cuando no son nuestros hijos los que están criticando. Pero cuando son nuestros hijos nos convertimos en fieras.
Pero cuando son los hijos de un familiar, la lengua hay que colocarle dobladillo. No me cambia el rostro, el punto es, hay esperanza para ti. Si Sansón está allí, Dios me está diciendo, tú tienes derecho a cambiar tu historia. Número 2, nosotros tenemos que entender que toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción. Muchas veces las cosas malas nos suceden porque sí, no porque nosotros las hayamos provocado, no porque seamos culpables de lo que nos está sucediendo. Y coloco un ejemplo: en una desgracia natural, en un terremoto o en alguna de esas cosas, tú no elegiste un terremoto, tú no elegiste una inundación, tú no la provocaste, pero te sucedió y ahí no eres culpable. Pero muchas veces esas cosas que nos pasan, el sufrimiento, el dolor, la vergüenza, el quebrantamiento, sí son la consecuencia de nuestras propias decisiones y de nuestras propias acciones. Yo creo que lo sabes, que esto es una ley de la física, que toda acción tiene una reacción. En la Biblia se llama diferente. En la Biblia se conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no crean ustedes, no creamos nosotros que podemos engañar a Dios. Cada uno va a cosechar lo que ha sembrado. Existen 3 razones por las que a ti, o mejor, déjame corregir, existen 3 razones por las que tú puedes sufrir. 3 razones en el mundo de la fe por las que puedes tener dolor, quebrantamiento, por las que puedes llorar y te puede ir mal. La primera razón, porque Dios quiere que te conozcas a ti mismo. Cuando alguien dice: es que estoy pasando por la prueba porque Dios quiere conocer mi corazón, no seas ingenuo, Dios ya lo conoce. El que no se conoce eres tú mismo, porque la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y entonces tú, que a veces te crees bueno, tú que a veces piensas que estás bien, que eres intachable, casi que perfecto, y que ya te están empezando a salir plumas en la espalda, y ya empieza una aureola acá, tú cuando pasas por los momentos difíciles, por el dolor, descubres que dentro de ti había algo diferente a lo que tú creías que tú eras. Deuteronomio lo dice. Deuteronomio dice que Dios dejó al pueblo pasar por el desierto para probar el corazón y conocer lo que había en su corazón. Mi pregunta es: ¿sabía Dios cómo eran los israelitas? Claro que Dios lo sabía, así como Dios también sabe que tú eres cosa seria. El que no sabe soy yo. Y yo creo que muchas veces la cara más real de lo que somos aparece cuando, por ejemplo, estamos en una enfermedad. Por ejemplo, cuando nuestros hijos se rebelan, cuando tenemos un enemigo, mostramos de qué somos capaces. Cuando andamos sin dinero, mostramos de qué somos capaces. Cuando alguien nos está criticando y no nos deja de criticar, o cuando alguien nos está persiguiendo, ahí empezamos a mostrar que lo que hay en el corazón. La segunda razón por la que podemos sufrir o pasar quebranto es porque el diablo está atacando nuestras vidas. Pero para que el diablo te pueda atacar a ti, solo hay 2 formas. Una, que Dios se lo permita para a la postre hacerte bien. Pero 2, porque tú tienes una puerta abierta y el diablo puede entrar por esa puerta que tú abriste.
entonces te puede tocar la economía, como en el caso de la generación de Gedeón. Recuerdan que dice la Biblia, y los hijos de Gedeón habían hecho los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y el siguiente versículo comienza a contar cómo durante 7 años Madián y Amalek subían y le destruían el fruto de la tierra porque estaban mal delante de Dios. Con esto quiero explicarte algo, que no siempre la cosecha me llega inmediata y que no siempre la reacción sucede en el instante. Hay cosas que van a suceder andando el tiempo, y que cuando anda en el tiempo uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando uno voltea a mirar se da cuenta que había sembrado mal. La tercera razón por la que una persona de fe puede sufrir, experimentar dolor, quebrantamiento, sufrimiento, es porque ha tomado malas decisiones. Es decir, que en el primer caso podríamos decir Dios, en el segundo Satanás, pero en el tercero soy yo. El tema es que cuando es Dios, tú empiezas a pedir misericordia y Dios mismo te ayuda. Cuando es el diablo, tú te arrepientes o te agarras de la mano de Dios y dices, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero cuando soy yo, te pregunto, ¿a ti quién te reprende? ¿Cuántas veces, como yo siempre digo, cuántas veces te pones la mano en la cabeza y dice, ahora en el nombre de Jesús, espíritu de tontería, de necedad, de bobada, de inmadurez, fuera? No, porque nosotros pocas veces nos damos a la tarea de aceptar que la realidad que tenemos es nuestra responsabilidad. Por eso me gusta como Pablo habla a Gálatas y le dice, cada uno hágase responsable de su propia vida. ¿Escucharon eso? Casados, ¿dónde están los casados? Deja de culpar a tu esposo. Deja de culpar a tu esposa. Hijos, dejen de culpar a sus padres. Padres, dejen de culpar a sus hijos. Deja de culpar al líder, de culpar al pastor, al gobierno, al jefe. Y por una vez en tu vida, asume algo de madurez y acepta que las malas acciones traen malas reacciones y traen consecuencias que me van a hacer que llorar. Ayer estaba ministrando en Fusagasugá en una convención de pastores y de líderes de asambleas de Dios. Y Dios empezó a hablarme en medio de la prédica acerca del discernimiento. De que muchas veces nosotros tenemos el discernimiento apagado, que no sabemos ni siquiera elegir. Tú dices, ¿a qué horas me casé yo con este? Estos días que fui a Bucaramanga me vi con una de mis nuevas mejores hermanas. Y Dianita había venido con un novio y se lo conocimos y le dijimos, ¿y tu novio? Y dice, ya vi. ¿Cómo así? Dice, sí, ya vi, porque es que antes no veía, no vio, pero ya vi. Y si tú no ves antes de casarte, entonces amiga, amigo, discípulo, vas a sufrir en el matrimonio, porque sencillamente elegiste mal. Y que yo sepa, esos matrimonios voluntarios con una escopeta en la espalda ya no se dan. ¿O sí? ¿Acepta? Sí. ¿Quién no acepta con una 9 milímetros en la espalda? Pero cuando tú vas al altar, tú vas resultado de una decisión. Y si te fue bien o te fue mal, tiene en gran parte que ver con la decisión que tú tomaste. Cuando un empleado te roba, te estafa, te copia el modelo, te coloca competencia y para colmo te hace una demanda laboral, yo pregunto, ¿dónde estaba tu discernimiento cuando lo estabas contratando? Cuando metes a alguien a tu casa que te hace daño, que se entera de tu vida privada, de tu vida íntima, y mañana sale y la expone y la hace voz populi, yo pregunto, ¿dónde estaba tu discernimiento para hacer amistad con gente no correcta? Entonces, muchas de las cosas por las que hoy estamos sufriendo son ¿qué?
la consecuencia, son el resultado. Héroes enlodados en esta mañana, hay que aceptar que para poder terminar con una historia mejor, nosotros somos culpables de lo que está pasando. ¿Hay alguien aquí? Mira a tu vecino, tienes una cara de bendecido. Pero ¿por qué estoy hablando esto, mi hermano? Para mostrarte tu humanidad, para que te des cuenta que tú eres más humano de lo que piensas y que tú eres más real de lo que piensas. Me dijo Lucas Márquez hace 8 días cuando estábamos desayunando, le conté algo y me dijo: bienvenido al club de la realidad de la iglesia. Porque la iglesia no es un concepto ni una idealización. La iglesia solo se vive en la realización. Y ahí aprendí que hay cosas que yo puedo idealizar, pero cuando estoy viviendo me doy cuenta que son totalmente diferentes a lo que yo creía. Eso es como los profesionales que están aquí. Una cosa te enseñaron en la facultad y cuando fuiste a la práctica te diste que habían cosas que no te enseñaron, que las vas a aprender y que vas a tener que desarrollarlas ahí, frente a frente. Y la vida es así, la vida no es un concepto, la vida no viene en un libro. Y si hay un libro para eso es uno solo: la Biblia, la palabra de Dios. Si tú andas en la vida con malas intenciones, tú estás sembrando una mala reacción. Porque hay personas, mírame acá, hay personas que actúan con y hay otras que actúan sin intención. Pero cuando tú eres consciente que lo que hiciste fue intencional, que lo premeditaste, que lo pensaste, porque yo siempre digo que hay errores de humanidad y hay errores de maldad. Hay errores que son propios de que no eres perfecto, de tu humanidad, que en la vida te equivocaste. Pero hay errores que son el resultado de una planificación, de un corazón malo. Y ahí no vamos a justificar a decir: ay, pobre hombre. No, actuaste con maldad. Si tú andas en la vida con deseos de venganza, te quieres vengar de tu ex, te quieres vengar de los que te hicieron daño, te quieres vengar de tu jefe, te quieres vengar de la vida, ¿cómo crees que te va a ir? Mal. Porque tienes deseos y tienes anhelos equivocados. Pero también llamemos las cosas por su nombre en esta mañana: pecado. El pecado nos va a hacer sufrir. Nadie levante la mano, por favor. No se va a dejar en evidencia. Le van a tirar lodo a su traje. Pero ¿cuántos pecaron esta semana? Ese es que el de al lado. No vinieron hoy. ¿Somos conscientes que pecamos? Pero permíteme algo más. En el 2018 te equivocaste. ¿Por qué estoy trayendo este mensaje hoy, a mitad de mes, o ya casi que terminando el primer mes? Para decirte que a pesar de los errores, de los pecados, de las fallas, de las caídas, de los tropiezos que tuviste en el 2018, estás viviendo un nuevo año y una nueva oportunidad para corregir, para levantarte y para encaminarte en la dirección correcta. Porque sí tienes derecho a cambiar tu historia. Número 3. No importa el tamaño del error, no importa la gravedad del pecado, todos en esta mañana necesitamos ser restaurados. Yo, en esta mañana todos necesitamos ser restaurados, no solo en una, sino a veces hasta en varias áreas de la vida. Tal vez tu error o tu pecado, tu caída, no sea tan escandalosa como la de Sansón, no sea tan escandalosa como la de David, que adulteró, cometió un homicidio.
Tú dices, bueno, pero si yo me comparo con otros, y ese es el error de la vida, mi hermano. El error de la vida es que vivimos comparándonos y vivimos haciéndonos buenos al lado de gente que sí es más mala que nosotros, pero nosotros estamos mal. Yo no estoy tan mal, yo oro 5 minutos, mi marido ni ora. Como estos días con el ambiente político, sean 20 o sean 1000, corrupción es corrupción. Perdón con el tinte político con el que usted camina, pero corrupción es corrupción. Corrupción es desde el que se queda con los vueltos de la señora de la tienda y dice, Dios mío, hoy me estás bendiciendo, Padre, recibo de ti. La corrupción pasa desde que el teniendo se cola en el sistema de Transmilenio. La corrupción pasa desde el que cobra su salario sin haberle dado lo mejor a la empresa. Por ahí ya hay corrupción. La corrupción pasa cuando cobras tu salario completo, pero llegabas 15, 10 y salías 5, 10 minutos, sumándolo cuánto da, y cobraste completo, nunca devolviste. Eso es ser corrupto. El pecado pasa desde el que comete un adulterio y tú dices, Dios mío, se acostó con la que no era su mujer, sí. Pero también pasa por el que chismosea, calumnia, miente y es murmurador. Y también el pecado pasa por los que tienen deseo de venganza. Yo estos días iba a publicar una frase, no la alcancé a publicar, pero no se me va a pasar. Deja de orar para que a otro le vaya mal y mejor comienza a orar para que a ti te vaya bien. Porque hay gente con el corazón tan dolido, tan amargado, tan ofendido, que hasta oran y usan la oración para desear que a otra persona, Señor, ajuícialo, Padre, castígalo, que vea tu mano poderosa, Dios mío, trátalo, mamá. Y yo me pregunto, ¿cómo alguien puede orar para que a otro le vaya mal? Entonces te das cuenta que tenemos diferentes colores, olores, tamaños de pecado, pero al fin y al cabo todos hemos pecado. Tenemos desde el que echó a perder una multinacional hasta el que echó a perder un negocio de venta de catálogo. Tenemos desde el que echó a perder un noviazgo hasta un matrimonio de 30, 50 años. ¿Por qué estoy hablando esto? Para decirte que tú y yo tenemos necesidad hoy de la gracia de Dios. Que tú y yo tenemos hoy necesidad de que Dios nos restaure. Tenemos necesidad de tener un toque de la gracia de Dios. Señores, hoy yo quiero decirte que quizás te enteraste de otros que fallaron, te enteraste de otros que se equivocaron y nadie se ha enterado de lo que tú hiciste, pero igual los que se hicieron públicos o están en secreto, todos hemos fallado. Por lo tanto, todos necesitamos en este nuevo año ser restaurados. Otra oportunidad y la gracia de Dios para sobreponernos a lo que hicimos mal. Dígalo conmigo, yo necesito ser restaurado. No importa si la necesidad de restauración es física, porque toda la vida viviste fumando, tomando o tuviste adicciones y hoy tu cuerpo te está pasando la factura. Entonces necesitas ¿qué? Restauración física. Necesitas restauración emocional porque tu corazón está roto, porque lo vivías prestando y cada vez que tú prestas el corazón alguien te lo puede devolver dañado, roto, y entonces necesitas restauración en tus sentimientos, restauración en tus emociones. Otros que se descuidaron en su vida espiritual y hoy están secos, están de pie por gracia, pero no hay vida de oración. No tienes vida de la Biblia. Hace rato que tú ni sabes qué es la Biblia. La Biblia es un libro abandonado, empolvado o abierto en el Salmo 91. Pero tú no tienes vida de oración, no tienes vida de adoración, no tienes vida de iglesia, no tienes vida de servicio, de ministerio. Y entonces esta mañana Dios te dice, ahí también necesitas ser restaurado en tu vida espiritual, avivar el fuego del Espíritu Santo en tu vida, recuperar tu relación con Dios, enamorarte del Señor nuevamente, ser sanado, liberado, restaurado. Otros quizás incluso necesitan una restauración mental. Y no es que estés de psiquiatra, estás de restauración.
Algunos más necesitan que su economía sea restaurada. No lo digo por ti, pero te lo digo a ti. Nadie está mal financieramente porque sí. No se lo digo a ustedes, no se lo digo a, como decía Pablo, a vosotros. No lo digo por vosotros, mas a vosotros os digo. Nadie tiene las finanzas rotas porque sí. Si tu economía hoy está mal es porque en algún momento te equivocaste en las decisiones. Hay 3 razones para estar mal financieramente en un hombre de fe. El primero, que no le guste trabajar. Porque sin trabajo, ¿cómo produce? Y ahí podríamos catalogar muchas cosas. Por ejemplo, que usted no está para la presidencia de Ecopetrol, usted está para la presidencia de la República o nada. Entonces eso es una soberbia y un orgullo tonto. Yo estoy para cosas más grandes. Pero mientras tanto estás creando un hueco financiero y mañana dices, ¿por qué? Si trabajo y trabajo. Ya lo voy a hablar adelante. ¿Pero por qué? Claro, porque un mes, un día que tú no produzcas, no te entra. Pero si gastas. ¿Por qué estás mal? Porque decidiste pertenecer a un nivel de vida al que no correspondes. Entonces, para tú pertenecer a un nivel de vida que todavía no estás, ¿cómo te toca? Tarjetas de crédito, porque para aparentar te toca endeudarte. Y por eso está tu situación así. Porque invertiste mal. Porque no solamente es que no hayas trabajado, sino que en un momento quisiste dar un gran salto e invertiste mal el dinero y perdiste. Porque te metiste en negocios que ni siquiera conocías y le confiaste a alguien que te dijo, mira, este es el negocio de la vida, el negocio de tus sueños, y metiste la plata en cosas y luego dices, Dios mío, ¿ahora cómo salgo? Por eso estás mal. Y yo aprovecho porque es que el año está comenzando y muchos de nosotros queremos tener un gran año financiero y ver la bendición de Dios en nuestras finanzas. Pero lo primero es que tienes que darte cuenta que tu economía está rota por tu culpa. Hermano, gracias. ¿Quién fue que voy a orar por él doblemente? Gracias. Hermano, si yo soy panadero y todas las panaderías están cerradas, nadie compra pan, nadie fabrica pan, o ya todo está lleno, yo me voy a dejar morir de hambre. Yo me pongo a asar pollos, a cuidar carros. Pero yo no me voy a quedar con las manos cruzadas porque no hay panaderías para yo trabajar. Y repito, porque cada día que pasa sin tú producir, gastas. Y el hueco se hace más grande. Entonces a veces lo que comenzó con un pequeño problema financiero termina en un gran problema financiero porque no tomaste acciones rápidas. Y tú dices, no es mi culpa. Claro, es tu culpa porque al no hacer nada también eres responsable. Eres responsable cuando en un momento duro dentro de la empresa había fricción y tu orgullo salió a flote. Yo renuncio. ¿Cuánto llevas sin encontrar trabajo? Lo acabo de ver, el caso de un chico que yo conozco. Lo acabo de ver. Por no saber pilotear un mal ambiente que se le estaba creando alrededor, pasó la renuncia 4 veces, se la renunciaron 3 y a la 4ª le dijeron, ok, te la aceptamos, adiós. Lo peor es que lo que él creía que iba a pasar nunca pasó, solo era un rumor, y por un rumor renunció a su trabajo. Todos necesitamos ser restaurados. Tu matrimonio necesita restauración. Mírame. ¿Y de qué sirve que en la familia todos piensen que tu matrimonio es perfecto si lo tienes hecho pedazos? Si el que está en el matrimonio eres tú, no tu mamá, ni tu papá, ni tus primos. Tú necesitas restauración. La palabra restauración tiene 3 connotaciones, escríbalas por favor. Número 1, restaurar es arreglar lo que se dañó. Número 2, restaurar es ordenar lo que se desordenó.
Y número 3, restaurar es restituir, reemplazar lo que se perdió. Te tengo una buena noticia en esta mañana. A pesar de que tu vestido está enlodado, a pesar de que tu pecado, tus errores y tus decisiones equivocadas te llevaron a una caída, te colocaron en el abismo del fracaso, hoy Dios dice: en el 2019 voy a arreglar lo que dañaste, voy a ordenar lo que desordenaste y voy a devolverte lo que perdiste. Todos necesitamos restauración y vamos a ser restaurados en el 2019. Este es año donde cada área rota, cada área dañada, cada área que está fuera de lugar, Dios te va a restaurar. No sé si tengas fe para eso, pero yo tengo fe para creer que aunque me faltó sabiduría y fui necio muchas veces, Dios también me va a restaurar a pesar de mi pecado, a pesar de mi falla, de mi caída. Dios me va a levantar. Reciba esto con fe. Perdiste cosas por tus propios errores, perdiste cosas por tu pecado, otras están retenidas porque pecaste. Y tú dices: ¿por qué no se dan las cosas? Porque no te has arrepentido genuinamente. Pero hoy el Señor dice: 2019 para ti será también un año de restauración. Te arreglaré lo que dañaste, te restituiré lo que perdiste y ordenaré lo que se desordenó. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Hay restauración para los héroes enlodados. ¿Hay héroes enlodados acá? Algunos más salpicados que otros, pero los hay. Tranquilo que para eso hay cloros. Número 4. No solamente se trata de ser restaurado, se trata de tener un plan de restauración. ¿Por qué a veces no podemos ser restaurados? Porque no tenemos un plan, no tenemos una ruta para la restauración. Hay 2 palabras que yo quiero colocar en tu corazón antes de hablarte de un plan, para que todo el tiempo estés orando: tu restauración y tu recuperación. Te vas a recuperar, vas a ser restaurado. Lo primero que yo considero para ser restaurado es reconocer que he fallado. Dios no puede restaurar a aquel que se está autojustificando o está negando su error. Dios no puede restaurar a aquel que dice: no me equivoqué. Lo primero que tú tienes que hacer para ser restaurado es aceptar que hay algo roto en tu vida. Lo primero que tienes que hacer es aceptar que el traje se te untó de lodo. Eso es como la persona que sufre de alcoholismo y él se toma un trago, 2, 3 y todo el tiempo dice: no, yo lo que soy es tomador social. O como el que tiene problemas con las drogas. Pero pastor, papá, mamá, ¿no le han enseñado que esto ya es medicinal, terapéutico, es natural? Y empiezas a justificarte. Pero ¿qué le preguntaríamos a los ingenieros, pilotos, a los gerentes, arquitectos que están en el Bronx o salieron del Bronx? ¿Le preguntaría si ellos creyeron que iban a descender tanto? No, sencillamente nunca aceptaron que estaban con lodo encima, que estaban rotos. Y esta mañana es una mañana para abrir los ojos, para que tu espíritu se despierte y tu conciencia deje de estar cauterizada y aceptes que estás mal. Dios no puede restaurar a una persona que está justificando su caída. Así que lo primero para ser restaurado es reconocer que estoy untado de lodo. Lo segundo es recuperar la esperanza. Escúchame, recuperar la esperanza. Tienes que volver a creer. Tienes que volver a conectar tu vida a los sueños. Tienes que volver a soñar con una vida mejor. Tienes que volver a creer que aunque hoy estás llorando y estás pasando una mala temporada, lo que viene será diferente y será mejor.
Tienes que volver a aferrarte a las promesas de Dios cuando dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y para darles esperanza. Hoy te vengo a decir, aunque llegaste quizás con monedas a la reunión, aunque dejaste un infierno en tu casa, un incendio en la economía tienes hoy, no importa. Tienes que creer que tu mañana será diferente, que el final de la historia será otro, que lo que hoy vives sí es mi realidad, pero no es determinante para el mañana. Yo puedo cambiar mi historia. Alguien en esta mañana que está untado de lodo, que diga: yo vuelvo a creer, me conecto a las promesas de Dios, me conecto al plan de Dios para mi vida y sé que de esto voy a salir. Si Dios lo hizo con Sansón, lo hizo con David, lo hizo con Pedro, Dios quiere y puede hacerlo contigo. Es impresionante la Biblia, porque la Biblia no te escondió las fallas de sus héroes. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Quién discute que Abraham es el padre de la fe? ¿Alguien tiene más fe que Abraham? Pero ¿sabía usted que Abraham en su afán se acostó con la esclava? Ay, pastor, el padre de la fe. Oiga, sí. ¿Quién discute que David es el dulce cantor de Israel, el gran salmista y el mejor rey que tuvo la nación? Pero ¿sabía usted? Solo se lo cuento para orar. Yo no soy chismoso, es para que oremos por el hermano David. Ah, ya está muerto el tipo. Pero ¿sabía usted que David se acostó con la mujer de uno de sus mejores hombres y que luego planificó un homicidio para encubrir su pecado? Pero ¿quién discute quién fue David? ¿Sabía usted que el hermano Pedro, sí, Pedro, en Pedrito el pescador, un día le dijo a Jesús: todos te pueden negar, pero yo estaré aquí firme como la gelatina? Porque el Pedro era atrevido. ¿Saben lo que hizo Pedro? Pedro dejó en vergüenza a sus compañeros. Jesús le dijo a Pedro: Pedrito, el diablo te ha pedido para zarandearte. Señor, ¿y tú lo reprendiste? No, yo le dije que no te vaya a dar tan duro, pero tranquilo, que la fe no te va a faltar y vas a volver. Pero de ustedes, ¿quién discute al apóstol Pedro, que predicó en Pentecostés, que fue uno de los pilares de la iglesia neotestamentaria, que dejó 2 cartas con una sabiduría impresionante? ¿Quién lo discute? Pues para que usted sepa, esos benditos tuvieron sus caídas, sus errores y enlodaron el traje. Si Dios lo hizo con ellos, lo hará contigo. Vuelve a creer, vuelve a soñar, mira un mañana mejor. Lo tercero en el plan de restauración es no esperar más tiempo. No esperes más tiempo. No dejes que la vida siga avanzando para comenzar tu recuperación. No es necesario tocar más fondo. No es necesario untarte más. No es necesario perder más tu reputación. Hoy es el día para comenzar tu recuperación. El problema de la gente con la recuperación es que hace lo mismo que con las dietas. El lunes. Estamos en diciembre, hermano. Espere que pase Reyes Magos. Todavía tengo tamales del 31. Y todo el tiempo estamos ¿qué? Postergando. Iglesia amada, familia hermosa, mírenme. No sé si ustedes saben que hoy es 20 de enero ya. No sé si ya se dieron cuenta que van 20 días de este año y esto va rápido, muy rápido. Y se cumple la palabra que en el final los días se acortarán.
Yo nunca vi un año tan rápido como el 2018, y eso lo dije el 31 y ya voy el 20 de enero. No tienes que esperar más. Señores, hay muchos hijos pródigos. El hijo pródigo no se dio cuenta que cuando estaba en la casa estaba planeando para mal su vida. Si él reacciona dentro de la casa, no sufre. Pero ¿sabe qué? No aceptó que su plan era malo, que su corazón lo estaba traicionando, y le dijo al padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Tuvo tiempo dentro de la casa para reaccionar, pero no lo hizo y se fue y empezó a malgastar. ¿Usted cree que el primer día ya no se podía dar cuenta que la estaba embarrando, que se estaba untando de lodo? No, él tenía que gastar todo, perderlo todo, echarlo a perder todo. Y cuando lo echó a perder todo, no le fue suficiente, descendió más. Y dice que cuando vio a los cerdos comiendo, el tipo dice: oiga, yo porque tengo ganas de comer lo que comen los cerdos, si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, de comida, y aún los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Y con esto te quiero decir algo: cuando una persona dice toqué fondo, se está engañando a sí misma, porque todavía hay más de para abajo. El tercer punto para restaurarte es: no esperes más, no aplaces más la decisión. Hoy es el día de permitir a Dios quitar las manchas de lodo que han caído sobre ti. Hoy es el día de que Dios te comience a devolver el nombre, la dignidad, la paz, y de que tú seas restaurado. Lo cuarto es saber que con Dios siempre puedes girar en U. Esto me gustó. Con Dios siempre puedes girar en U. Y no necesitas saber manejar para entender que se puede girar en U. No importa cuán grande sea tu error o cuán avanzado vas en la dirección incorrecta, recuérdalo: si lo decides, hoy mismo puedes girar en U y tomar el camino correcto. ¿Se acuerda mi famosa explicación siempre? Yo voy para Cartagena y voy camino a Cartagena, pero comienzo a ver letreros que dicen Melgar 5 kilómetros. Y yo sigo diciendo voy para Cartagena, Melgar 3 kilómetros. Bienvenidos a Ibagué. Y yo voy conduciendo, yo voy feliz con mi traje de baño, con todo, porque voy para Cartagena. Y dice bienvenido a Popayán. ¿Por qué tengo que llegar a Ipiales para descubrir por qué tengo frío? ¿Por qué dice acá frontera con Ecuador? Para decir, oiga, yo iba para Cartagena. No, si comienzas a ver señales de que estás en la ruta equivocada, reacciona rápido, gira en U y retoma el camino correcto. ¿Sabes, querido hermano, que todos nosotros conocemos el camino correcto? Y todos nosotros también sabemos la ruta de regreso. Voy a decir algo que lo dije en el sur y me gustó. A veces somos tan orgullosos que con tal de no mostrarle a mi mamá, a mi pastor, a mi esposo o a mi esposa que ando equivocado, le meto más el acelerador a fondo, así el carro se estrelle con lo que se estrelle. Amigo, hermano, por amor a Cristo y por amor a ti mismo, no seas tan ingenuo que el que va en el carro eres tú y a veces vas con tus hijos a bordo. ¿Qué importa si te ven girar en U? Lo importante es que te vean llegar a Cartagena. Número 5. Lo quinto para la restauración es evitar la ansiedad y el afán. ¿Cómo? Evitar la ansiedad y el afán. Pregúntate por cuánto tiempo estuviste conduciendo en la dirección equivocada y más o menos hazte una idea similar de lo que debes recuperar. La buena noticia es que la gracia de Dios está para ti y ella te puede ayudar a redimir no solo los errores, sino en muchas ocasiones el tiempo perdido. Pero hay gente, míreme acá, hay gente así. Llega a Popayán
Y cuando vienen en Cali ya están desesperados. ¿Cuánto tiempo falta para llegar a Cartagena? Llevo horas en este viaje, tanto tiempo perdido. ¿A qué hora vamos a llegar a Cartagena? Viejo, pero si para llegar a Popayán eran como 11 horas. Y a Cartagena hay como 10, creo. No, 10 desde Bucaramanga. Como 18 horas. Y súmale las 10 que llevabas perdido. Y entonces la gente se quiere recuperar ya, y ya, arreglarlo ya. Hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, Padre, gracias por todo, tú me perdonas. Y mañana que la cuenta esté llena y todo esté resuelto. No, desconecta la ansiedad y el afán. Así como perduraste en el error, también te toma tiempo recuperarte. Hay héroes enlodados acá. Les presento uno y vine de blanco. Pero por acá ando enlodado, ya me di cuenta. Todos nos equivocamos. Yo quiero terminar con un testimonio y 3 conclusiones. Primera conclusión: la primera vez que te des vuelta por el Salón de la Fama, por la vitrina de los héroes de la Biblia, recuerda que allí hay un nombre insólito, uno a quien nosotros no hubiéramos escrito. Está a solo 2 palabras de Gedeón y entremezclado con David y Samuel. Si el nombre de Sansón aparece allí, el tuyo también puede aparecer. El tuyo puede aparecer. Segunda conclusión: no te quedes prisionero del pasado. Una vez que tú estás de vuelta, vive, celebra tu restauración. Agradece a Dios por tu recuperación y nunca permitas que alguien te condicione a lo que un día fuiste. Tú ya estás en la dirección correcta. Tú ya estás escribiendo otra historia, una mejor y nueva historia para contar. No permitas que nadie te deje viviendo lo que fuiste en el pasado. Y tercero, cuando tú veas que hay una persona, héroe, enlodado, nunca digas: sí, es empresario, pero yo supe que se robó unos dineros. No, él ya está de vuelta. Déjalo que construya su nueva historia. Cuando sepas que alguien fracasó en un negocio, en un matrimonio, y lo veas ahora feliz con un nuevo matrimonio, no andes diciendo: uy, pero yo sé que ya echó a perder otro. No, déjalo que está construyendo su nueva historia. Yo quiero la iglesia conmigo. En el año 2005 yo estaba ministrando en un campamento de líderes juveniles en la ciudad de Armenia, en el eje cafetero. Cuando yo estoy predicando, a mi mente comienzan a venir muchas imágenes obscenas, fuertes imágenes obscenas de homosexualismo. Le aclaro, yo no tengo nada que ver con eso, se lo aseguro. Menos muerto que bombardeado. Pero empezaron a venir a mi mente muchas imágenes obscenas. Y yo estaba predicando y yo seguía predicando y seguían viniendo cuadros. Y yo empecé a luchar en mi mente y a reprender. Y yo decía: Dios mío, ¿de qué se trata esto? Cuando en medio de la prédica yo entendí que en medio del auditorio habían chicos que estaban luchando con el homosexualismo. Yo no terminé mi mensaje, yo paré ahí y empecé a decirle a los muchachos: ser tentado no es pecado, y tener debilidades no es pecado. Pecado es ceder a aquello en lo que está siendo tentado. Yo paré y le dije: pero Dios me trajo esta mañana como profeta a decirle a los que están luchando con el homosexualismo y el lesbianismo, que aunque seas líder, pastor o presidas algo dentro de la iglesia, tú tienes que tratar con eso, porque hoy lo puedes camuflar, pero mañana vas a caer. Terminamos. Y cuando estábamos en un partido de fútbol, yo estaba observando a los chicos jugar. Uno de los líderes del campamento, de los organizadores, se me acercó. Me dice: pastor, yo soy la persona que Dios le habló y estoy teniendo una lucha muy fuerte en mi interior. A mí me gustan los hombres. Y hoy yo quiero decirte algo. ¿Por qué ese muchacho no se atrevió a abrir su corazón?
porque sabía que lo iban a expulsar de la iglesia, que lo iban a catalogar de un problema, lo iban a sacar, porque la iglesia habla de restauración, pero no está dispuesta a restaurar. En esta mañana yo quiero decirte a ti, si tú eres hijo de esta casa, no sé cuánto lodo tengas encima, y sé cuál grave o escandaloso pueda ser tu pecado o tu error. Aquí hay oportunidad para ti. Dios te puede restaurar, y en esta iglesia te abrazamos. No te estoy diciendo que permanezcas en eso, no, escúchame bien. Te estoy diciendo que a pesar de eso Dios te va a ayudar y vas a salir de eso. No sé si tu adicción es la pornografía, no sé si tu adicción son los juegos en los casinos, no sé si tu pecado es fornicación, que te estás acostando con tu novia, o que caíste en adulterio. No sé cuál sea tu pecado, grande, negro, pequeño o blanco. Hay héroes enlodados que sí se equivocaron, sí fallaron, pero se levantaron, corrigieron y hoy están de pie en la ruta correcta.